Hola, pues voy a mencionar acerca de que la gente cambia, los pensamientos y la forma de ser de cada ser humano va evolucionando con el tiempo. Puede ser que nos volvamos en mejores personas o en peores personas. Por ejemplo, antes, en algún pasado de algún amigo, puede ser que el tipo fue muy mujeriego y tenía miedo de herir el corazón de alguna persona, pero con el tiempo recapacitó y se dio cuenta que podía llegar a ser una persona fiel a la persona que él amaba, él decidiera amar. Entonces es como cuando tú ves, por ejemplo, en esta pintura, te voy a mostrar. Aquí hay un tipo que está volando barriletes, pero no tiene hilo. O sea, como las oportunidades nos vienen a la vida, si no las sabemos manejar, tomando las decisiones correctas, entonces las oportunidades se nos escapan. Así es. Entonces, el tema en sí de lo que quería tocar era que sobre el efecto placebo, sobre la fe, sobre la eternidad, sobre que la materia y la energía no tienen ni principio ni fin, solo se transforman. Igual, en las escrituras antiguas, el concepto que se tenía de Dios es ese. Todos los libros sagrados de todas las religiones del mundo nos dicen lo mismo, las mismas palabras pero con otros términos. Podríamos entonces pensar que lo que nos creó es eterno. Entonces hay una teoría del universo atinado, finamente atinado, que dice que tenemos la temperatura correcta, la distancia correcta del Sol a la Tierra. Todo lo tenemos exactamente para que la vida se pudiera dar. Y eso no puede ser una casualidad, fue una causalidad. O sea, que viene de la palabra causa, que alguien tomó la decisión y de esa manera estamos vivos, y ese alguien tuvo que haber sido Dios. Como puedes ver, aquí hay un hongo, o en otros lados le llaman hongos bellotes. Estos hongos son una droga que me parece que se le denomina no recuerdo ahorita el nombre, pero que tienen una propiedad, son hongos alucinógenos y tienen una característica principal, que engañan al cerebro y activan ese gen que está en el cerebro, que le llaman el gen de Dios, que se conecta el cerebro y pierde la noción del espacio, del tiempo, fusionándose con el universo, y de esa manera entonces se cree de que nos tocamos y tenemos la sensación que tienen los monjes tibetanos y los monjes y las monjas y monjes católicos de mucha fe, que se concentran a tal manera que llegan a alcanzar una experiencia celestial, una experiencia con Dios, y de ahí también se determinan algunos milagros de sanación, como por el ejemplo del efecto placebo y de otras cosas que vamos a hablar después. Algunos buscan en el comienzo del universo, otros en los desiertos de África y el Medio Oriente. Pero una de las pruebas de Dios más asombrosas no está en un templo o santuario. ¿Y si estuviera en cada uno de nosotros? Investigaciones genéticas recientes han desatado un debate explosivo. Al explorar si nosotros mismos podríamos estar predeterminados a creer en Dios, el renombrado biólogo molecular Dr. Tim Heimer ha descubierto lo que llama el gen de Dios, que demuestra que creer en Dios, o incluso el mismo Dios, está codificado en nuestro ADN. Los científicos han intentado desmentir a Dios durante mucho tiempo. No han
ha tenido éxito y no hay indicios de que lo logren en el futuro. Hay algo muy dentro de nuestro cerebro sobre la forma como la espiritualidad influye en nuestra conciencia. Por lo tanto, resulta razonable preguntarse si hay alguna base genética para esta característica. El Dr. Heimer se encontró con este asunto por casualidad. Había estudiado el papel de los genes en rasgos de la personalidad y en la orientación sexual que resultaron tener un componente biológico. Estaba usando un cuestionario de personalidad en el cual incluía un elemento llamado autotranscendencia. Heimer define la autotranscendencia como la inclinación de ver un mundo más grande y amplio que uno mismo. Un mundo de espiritualidad más allá del reino físico de la vida diaria. Puede mostrarse numéricamente que la verdadera religión de una persona, como el catolicismo o el protestantismo, es 100% medioambiental. Pero la espiritualidad tiene pocos componentes medioambientales y muchos genéticos. Por ejemplo, la gente reza más que las veces que tiene relaciones sexuales. Heimer analizó el ADN de 2000 personas de todas las religiones, así como de no creyentes. Seleccionamos un grupo de genes en la búsqueda de algo que se correlacionará considerablemente con un nivel de autotrascendencia. Después de varias pruebas, el equipo de Heimer identificó un tipo de gen en particular estrechamente relacionado a fuertes sensaciones de espiritualidad. Ese gen resultó llamarse BMAT2, que significa transportador vesicular de monoaminas. Para hacerlo más sencillo, a eso lo llamamos el gen de Dios. Creemos que tiene algo que ver con la habilidad o susceptibilidad de la gente para creer en conceptos como Dios. ¿Acaso esto prueba que Dios está establecido en nuestro código genético? Algo interesante sobre la espiritualidad es que en verdad es un rasgo independiente de la personalidad. Es diferente a la ansiedad o cualquier cosa que hayamos calculado. Tiene un componente emocional muy fuerte que hace que la gente crea en las cosas más alocadas o en las más importantes, dependiendo del punto de vista. Por eso existieron las cruzadas, por eso tuvimos todas esas grandes actividades de la iglesia, así como todas las lamentables. Heimer dice que el gen de Dios actúa como una droga, sumergiendo el cerebro humano en neurotransmisores llamados monoaminas, que regulan el humor y la percepción. El gen de Dios equilibra estas monoaminas cuando se transportan de célula en célula y afecta las respuestas individuales y emocionales. El BMAT2 existe en cada persona. Son como los genes del color del cabello, dependiendo exactamente del alelo del gen y de la combinación que tenemos. Eso determina si tu cabello es rubio o castaño, o si tienes una escala de autotrascendencia mayor o menor. Mientras más fuerte sea el alelo o la versión del gen BMAT2 que una persona tiene, mayor será la posibilidad de que sientan la presencia de Dios. Durante su investigación, el equipo de Heimer detectó otro fenómeno. Los efectos de una forma poderosa del gen de Dios puede a veces ser aumentada o replicada por drogas alucinógenas. Si observamos algunas drogas alucinógenas como la psilocibina o el LSD, vemos que son análogos de la serotonina. Parecen serotonina, pero engañan al cerebro. Creemos que ese tipo de alteraciones que ocurren en la conciencia con drogas como la psilocibina o el LSD son parecidas a lo que le ocurre a la persona durante una experiencia espiritual intensa. Bien sea Jesús atravesando el desierto o Buda sentado bajo su árbol, de repente todo parece ser un poco diferente. Según los hallazgos de Heimer, las reacciones químicas causadas por el gen de Dios pudieron haber sido responsables de algunos milagros descritos en la Biblia, como Moisés y la zarza ardiendo. Moisés estaba en un viaje, básicamente. Puede que haya estado en un viaje porque Dios le estaba hablando desde una zarza ardiendo, o quizás estaba en un viaje porque se comió un hongo venenoso con su sopa ese día. No hay manera de saberlo, pero lo que sí sé es que sus experiencias quizás involucraban cambios en los niveles de monoamina en su cerebro. No digo esto para comparar las experiencias religiosas con las drogas, sino que ambos hechos actúan en los mismos senderos del cerebro.
Si se tiene la versión del gen de Dios que lo hace a uno más espiritual, es contar con una diminuta o muy pequeña porción de psilocibina para toda la vida. Y hace el cerebro un poco más susceptible a este tipo de ideas. Si eres creyente, podrías decir que esto prueba que Dios nos hizo para que podamos entenderlo y demuestra su existencia. Si se es un incrédulo, podrías decir que esto demuestra que el cerebro crea a Dios, que todo es químico y que Dios no existe. Creo que esa parte que vimos explica mejor que lo que yo hubiese podido explicar acerca de probando la existencia de Dios. La gran pregunta que siempre nos hemos hecho. Entonces, si existe ese gen que se parece al LSD, al efecto del LSD, y ya venimos diseñados así, si en las antigüedades de los libros históricos sagrados de cada religión del mundo se menciona también, ¿cómo es posible de que estos pensadores que escribieron estos libros tuvieran esa sabiduría de saber de que existe lo eterno, que no hay ni principio y no hay fin, que solo cambia de forma a través de la forma? Y lo mismo nos habla en el disco del secreto, acerca de la comparación que hacen sobre Dios y la energía, de lo que dice también un físico cuántico acerca de lo que es la energía. Entonces, realmente, cuando miramos desde este punto de vista la creencia de Dios, nos damos cuenta de que va más allá de simples teorías. Cuando tú escuchas lo que dice Jesús acerca de ayudar a los pobres, de aprender a compartir, de aprender a amar, de aprender a respetar, de aprender a ser mejores personas. Entonces, con eso te dejo, y como siempre, pues deseando lo mejor del mundo para ti.